El calendario marca el 16 de diciembre. En muchas partes del mundo, las calles se llenan de luces, se rompen piñatas y se cantan letanías. Pero para entender el peso espiritual de las posadas, debemos apagar las luces de la ciudad moderna y transportar nuestra mente 2000 años atrás, a una provincia romana, ocupada y tensa. No estamos ante una fábula infantil, estamos ante una crisis humanitaria y teológica. Las posadas, esos 9 días sagrados que anteceden a la Navidad, no son un invento caprichoso del folclore. Son un novenario simbólico, 9 días que representan los 9 meses de gestación de la Virgen María, a 9 meses en los que el creador del universo se formó célula a célula en el vientre de una mujer. Pero también representan las 9 jornadas del viaje físico más trascendental de la historia, el viaje de Nazaret a Belén. Hoy en Dios, con nosotros vamos a caminar esos pasos. Vamos a sentir el polvo, el frío y el miedo. Vamos a tocar las puertas que se cerraron. Y vamos a descubrir por qué el Dios del universo quiso entrar en su propia creación como un peregrino sin hogar. Todo comienza con un decreto burocrático. César Augusto, el hombre más poderoso de la tierra, ordena un censo. Roma necesitaba contar a sus súbditos para cobrar impuestos con mayor eficacia. Para el emperador José y María, eran solo números, estadísticas tributarias. Pero la providencia divina estaba moviendo los hilos de la historia política para cumplir una profecía antigua, escrita por Miqueas 7 siglos antes. El Mesías debía nacer en Belén de Judea, la ciudad de David. El problema era que José y María vivían en Nazaret de Galilea. Analicemos la geografía. La distancia entre Nazaret y Belén es de aproximadamente 150 kilómetros. Hoy en un auto con aire acondicionado ese viaje toma 2 horas. En el siglo I, a pie o a lomo de un animal de carga, era una odisea de entre 4 a 7 días, dependiendo del ritmo y la ruta. Pero este no era un viaje normal. María estaba en la etapa final de su embarazo. En términos médicos, estaba a término. Cualquier movimiento brusco, cualquier esfuerzo excesivo, podía desencadenar el parto en medio de la nada. Existen 2 rutas principales que pudieron haber tomado, y ambas presentaban peligros mortales. La ruta más corta atravesaba Samaria, pero era un terreno montañoso y difícil, y además los samaritanos eran hostiles a los judíos que peregrinaban hacia el sur. La ruta más probable y la que la mayoría de los historiadores creen que tomaron era la del Valle del Jordán. Esta ruta evitaba Samaria, pero era más larga. Implicaba descender hacia el valle del río Jordán, caminar kilómetros bajo el nivel del mar, con un clima engañoso, y luego enfrentar la subida brutal hacia las montañas de Judea. Imagina a José, a la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros era aplastante. No solo debía proteger a su esposa de los asaltantes que infestaban los caminos solitarios, sino que llevaba bajo su custodia al Hijo de Dios en cada bache en el camino. Cada noche fría, a la intemperie, era una amenaza para el niño. Los textos bíblicos son sobrios, pero la realidad histórica nos dice que tuvieron que dormir en el suelo, quizás en cuevas naturales, o en carabazares abarrotados de gente ruidosa y animales. 9 meses de embarazo en tobillos hinchados, dolor de espalda, contracciones de Braxton Hicks. Y sin embargo siguieron caminando. Este peregrinar es lo que celebramos en las posadas. No es una fiesta de confort, es un recordatorio de la incomodidad, del sacrificio, de la obediencia radical. Durante esos 9 días simbólicos, José y María representan a toda la humanidad que camina en el desierto buscando la tierra prometida. Representan a cada migrante, a cada desplazado, a cada persona que ha tenido que dejar su seguridad para obedecer un llamado superior. Y finalmente, después de la fatiga extrema, divisan la pequeña aldea de Belén Efrata, la ciudad del pan. Podríamos pensar que al llegar a la ciudad de sus antepasados, serían recibidos con honores, que la familia lejana de José les abriría las puertas de par en par. Pero lo que encontraron fue el silencio de la indiferencia. Belén estaba colapsada por el censo. Cientos, quizás miles de descendientes de David habían llegado antes que ellos. Aquí debemos detenernos para corregir un error común de traducción que cambia la narrativa. La Biblia dice que no había lugar para ellos en el mesón. La palabra griega original es kataluma. Kataluma no significa hotel ni posada comercial en el sentido moderno. Para eso el griego tiene otra palabra, pandosheion. Kataluma se refiere generalmente a la habitación de huéspedes en una casa familiar privada. Lo que Lucas nos está diciendo es que José probablemente buscó a sus parientes, buscó a su sangre. Pero la habitación de huéspedes, la kataluma, ya estaba llena. Estaba ocupada por otros familiares que habían llegado antes, o que eran más importantes, o que tenían más dinero. El rechazo fue íntimo.
No fue un recepcionista anónimo quien les dijo que no, fue su propia gente, fue la propia casa de David, cerrándole la puerta al hijo de David. Y aquí entra el misterio de las posadas. Noche tras noche en la tradición cantamos los peregrinos pidiendo asilo y los de adentro negándolo. En el nombre del cielo, os pido posada. Y la respuesta es tajante. No sea algún tunante. Aquí no es mesón, sigan adelante. Es el drama del corazón humano. Dios viene a nosotros en la fragilidad, en la necesidad, y nosotros estamos demasiado ocupados, demasiado llenos de nuestras propias preocupaciones, demasiado cómodos en nuestra Cataluma para hacerle espacio. Fueron rechazados una y otra vez. Imagina la angustia de José al ver a María con los dolores de parto comenzando, la desesperación de un esposo y padre que no puede proveer un techo digno en el momento más crítico. El creador de las galaxias, el dueño del oro y la plata, estaba a punto de nacer, y el mundo que él creó no tenía ni un metro cuadrado disponible para él. Y entonces, ante la negativa de los hombres, la creación misma tuvo que ofrecer refugio. La tradición y la arqueología coinciden en que el lugar donde finalmente se resguardaron no fue una estructura de madera, bonita como vemos en los nacimientos europeos. En la Judea del siglo I, las casas solían tener cuevas naturales adosadas o excavadas en la parte posterior o inferior donde se guardaban los animales, por la noche para protegerlos del frío y del robo. Fue allí en la oscuridad húmeda de una cueva destinada a las bestias, donde la luz del mundo encontró su primer hogar. Piensa en la ironía divina. El Rey de Reyes no nació en una habitación estéril. Nació entre el olor a estiércol y paja. José tuvo que limpiar con sus propias manos el lugar donde pondría al Hijo de Dios, y el primer mueble que usó el Mesías no fue una cuna real, fue un pesebre. La palabra griega es fatni, que significa comedero, un cajón de piedra o madera donde los animales comían. El pan de vida fue acostado en un lugar destinado a la comida. Desde su primer aliento Jesús nos estaba mostrando su misión, ser el alimento espiritual de una humanidad hambriento. Aquí es donde la tradición de las posadas cobra su verdadero sentido teológico. Esos cánticos que repetimos año tras año, entren santos peregrinos, reciban este rincón. No son solo folclore, son el momento de la reparación. Durante los versos de afuera, recordamos la ceguera del mundo, el egoísmo de Belén y el dolor del rechazo. Pero cuando finalmente se abren las puertas, cuando se rompe la tensión y los peregrinos son admitidos, estamos escenificando el momento en que el corazón humano finalmente se rinde ante la gracia. El abrir la puerta en una posada es un acto profético. Estamos diciendo: Señor, sé que el mundo te rechazó, sé que no había lugar en la posada, pero en mi casa, en mi vida sí hay lugar en entra. Los 9 días de las posadas son un ejercicio espiritual de dilatación. Así como el vientre de María se dilató para dar a luz, nuestros corazones deben dilatarse durante estos 9 días para dejar entrar a Dios. Cada día es una oportunidad para romper una barrera de orgullo, para limpiar el pesebre de nuestra propia alma y prepararlo para la Navidad. Porque de nada sirve que Cristo haya nacido en Belén hace 2000 años, si no nace hoy en tu corazón. San José es el héroe silencioso de esta historia. En medio de la precariedad, no se quejó, no maldijo su suerte, hizo lo que hacen los hombres de Dios. Transformó una cueva fría en un hogar. Con su capa tal vez tapó las corrientes de aire. Con su presencia dio seguridad a María, y con su fe sostuvo el momento más sagrado de la historia. Las posadas nos enseñan que no necesitamos condiciones perfectas para recibir a Jesús. No necesitas que tu vida esté ordenada y limpia como un palacio. Jesús se siente cómodo en las cuevas, se siente cómodo en los desastres de nuestra vida. Solo necesita que le abras la puerta. El peregrinar termina no con el cansancio, sino con la adoración. Después de los 9 días de angustia, llegó el gozo de los ángeles y los pastores. El sufrimiento del camino fue olvidado ante la contemplación del rostro de Dios, y esa es la promesa para nosotros. Nuestra vida es una larga posada. Somos peregrinos en tierra extraña. A veces nos cierran las puertas a nada, veces hace frío, pero si perseveramos, si seguimos caminando con fe, llevando a Jesús con nosotros, llegaremos al destino. Por eso cuando celebres las posadas, este año no te quedes solo en el ponche y la fiesta. Mira las figuras de los peregrinos. Recuerda los 150 kilómetros, recuerda el frío de diciembre. Recuerda las puertas cerradas, y hazte el propósito de ser tú la puerta abierta. Sé tú el refugio para el necesitado, porque Cristo mismo dijo que lo que hiciéramos por uno de sus hermanos más pequeños, se lo hacíamos a él en quizás este año. Alguien toque a tu puerta, buscando perdón, buscando ayuda, o buscando consuelo. No seas como los habitantes de Belén que dijeron: aquí no es mesón.
Abre la puerta, porque al final de los tiempos no seremos juzgados por los lujos que acumulamos, sino por cuántas veces fuimos capaces de decir: entren, santos peregrinos. Que estos 9 días sean un viaje de transformación interior, que acompañes a la Virgen en su espera, que camines con José en su valentía, y que cuando llegue la Nochebuena, tu corazón no sea una Cataluma ocupada y ruidosa, sino un pesebre humilde, cálido y dispuesto a recibir al Salvador del mundo. Han gracias por caminar con nosotros en esta historia. En Dios con nosotros queremos que vivas la Navidad no como una costumbre, sino como un encuentro real. Suscríbete, comparte este mensaje de esperanza y prepárate, porque el Rey ya viene.